nos han programado realizar una capacitación respecto al correcto llenado del certificado de defunción. Entonces, nosotros para esta capacitación nos hemos planteado algunos objetivos, los cuales son mejorar las estadísticas de mortalidad y de causas de muerte en el Hospital Santa Rosa, ¿no? Y mejorar las estadísticas, nos referimos a mejorar básicamente el registro de los datos de mortalidad, ya que sabemos de que la fuente primordial o esencial de donde vamos a recoger esta estadística tan importante es justamente el certificado de defunción, ¿no? No lo obtenemos de alguna otra base de datos, no lo obtenemos de ninguna otra data paralela. Se obtiene por norma y está escrito pues en las directivas del Ministerio de Salud, se obtiene por intermedio de la base de datos del SINADEF, ¿no? Del Sistema Nacional de Defunciones. El segundo objetivo es sensibilizar a los profesionales médicos, ya que somos por excelencia los certificadores en cuanto a el proceso de defunción y su certificación legalmente establecida en los servicios de emergencia y hospitalización del Hospital Santa Rosa. Se identificó una problemática que es a razón de que surge la recomendación de realizar esta capacitación. Esta problemática está determinada porque los certificados se están encontrando incompletos o con algunos errores en cuanto a la codificación principalmente. Mala calidad en los datos estadísticos, ya que no existe una correlación causal entre las causas antecedentes y la causa básica y la causa directa de defunción. Entonces estamos obteniendo información poco útil para la toma de decisiones, ya que no se puede realizar un buen análisis si es que no se cuenta con la información adecuada. Entonces pasemos a detallar qué cosa es el certificado de defunción. Es el documento público que certifica o constata oficialmente el fallecimiento de una persona y es expendido por los profesionales de la salud o personal de la salud autorizado. El certificado de defunción general se emite en un formato establecido para tal fin. Esta definición es tal cual la establece la Directiva Administrativa número 216 del Ministerio de Salud y está alineada también a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, que es un ente rector en esta materia a nivel mundial. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el propósito de tener un certificado de defunción en todas las naciones? Tiene diferentes propósitos. Uno de ellos es el propósito legal, que sirve para inscribir la defunción en el registro civil de una nación para poder establecer la cualidad o el estado de un ciudadano. También nos va a servir para autorizar la inhumación, la cremación u otro destino final a que hubiera lugar en el caso de algún deceso, para continuar los trámites legales, ya sean juicios, cambios de estado civil, sucesiones, herencias, etc. Eso como los propósitos legales o las finalidades legales que cuenta el certificado de defunción. También contamos con una finalidad epidemiológica, y que es la notificación de fallecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, reaccionar oportunamente ante la aparición de muertes de seguimiento epidemiológico, conocer los daños a la salud de la población y orientar programas preventivos. En este escenario, pues tenemos como ejemplo, pues las gripes, la H1N1, el mismo COVID, ¿no? Si se detecta un fallecimiento, este tiene que ser notificado. Esas son las finalidades epidemiológicas con las que nos sirve como herramienta el certificado de defunción, ya que su registro se interlaza con otras bases de datos y se puede tener el conocimiento en línea, en simultáneo, en otras regiones o en otras latitudes dentro del Estado. Los fines estadísticos para los que tenemos el registro, para lo que requerimos el registro de los certificados de defunción, es que es la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad. Como ya se ha mencionado, el análisis de la mortalidad de un país y para poder compararnos con otros estados está determinado porque nosotros tengamos un certificado de defunción uniforme, estándar a nivel mundial, que nos permita justamente esa comparabilidad entre naciones. Parte importante de este análisis tiene que ver con el proceso estadístico, el cual va a contar con 3 actores principales dentro de este proceso. El médico certificante, que es el que se va a encargar de recopilar los datos. Si existe una mala recopilación de datos, si existe una mala estandarización de datos o un criterio
deficiente en cuanto a la selección de las causalidades de muerte, pues vamos a partir mal, y al final el análisis y uso de información que realiza la dirección de un hospital, en este caso, va a ser deficiente y no va a ser la decisión más acertada. En punto intermedio, como enlace, tenemos al codificador y al estadístico, que es el que se va a encargar, en el caso de los certificados manuales o en el caso de los certificados emitidos en línea, de realizar el procesamiento de la información y presentarla adecuadamente para un adecuado uso por parte de los entes directivos. La Organización Mundial de la Salud, como propuesta, generó un modelo internacional del certificado, el cual ha sido adoptado por muchos estados. La mayoría de estados a nivel mundial han adoptado este esquema. Algunos tienen menos incisos en cuanto a causas de defunción, otros pues agregan algún otro criterio, pero generalmente la estructura es la misma. Y esta es la parte primordial, es la sección más importante desde el punto de vista médico y estadístico, ya que nos va a permitir justamente este análisis que es materia de esta reunión. Tenemos que, de acuerdo al modelo internacional del certificado, el certificado va a constar de dos partes. La primera, que es en la cual se van a registrar las enfermedades que conducen directamente a la muerte. Está determinado o está seccionado en 4 incisos, ¿no? El A, B, C, D. Cada uno de ellos es consecuencia del siguiente. Cada uno de ellos es debido a el siguiente. Se denomina como causa, por ejemplo, la letra A como causa básica o causa inmediata al fallecimiento. Las demás son las causas antecedentes. Y la última línea de registro tiene que ser la causa básica. En la parte 2, nosotros lo que ubicamos o lo que tendríamos que registrar, siguiendo con el modelo internacional del certificado de función, son las causas contribuyentes o las comorbilidades, ya que según define este modelo de certificado, son los otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo. Centrándonos principalmente en lo que es la parte 1 del certificado de función, vamos a ver que la causa A es la causa inmediata, la causa directa o causa final, que produjo directamente la muerte del paciente. Y esta causa directa tiene que ser debida a una causa subyacente, interviniente o una causa antecedente. Esta, a su vez, tiene que ser debida a una causa básica, que es la principal o es la causa que genera, que motiva toda la subsecuencia de desencadenantes que llevan al final a la muerte. Se enlistan de la parte inferior hacia la parte superior, siendo la de más abajo, la última en ser listada, la causa básica de muerte. Y la causa básica es justamente definida por la OMS como la enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de violencia que produjeron la lesión mortal. Se tiene que hacer el distingo entre estas dos motivos o motivantes de decesos, ya que existen las causas naturales y también las causas externas, que son definidas por la OMS como todo lo que son accidentes, intentos de suicidio, homicidios o demás, ¿no? Causas violentas, causas externas que producen la muerte. La causa básica, se recalca, por favor, es aquella que se anota en la última línea, y cada una tiene que mantener una correlación, una correspondencia con la que le sigue. No menos importante es la columna de la derecha, que es en la cual se listan el rango de horas. El rango de tiempo puede estar determinado en minutos, en horas, en meses, en años. Eso no hay una restricción que nos parametre o que nos circunscriba en colocar solamente una medida temporal. Podemos utilizar, según nuestro criterio, partiendo desde el momento de la muerte hacia atrás, el tiempo que ocurre en que se desencadene cada uno de los eventos, ¿no? Por ejemplo, acá se lista, pues, ¿no? Que puede ser que una patología listada en la causa A haya desencadenado la muerte previamente 3 horas, igual que la causa B, 5 meses para la causa C y hasta 8 años para la causa D, ¿no? Eso es completamente manejable por la parte clínica, por la parte médica, ¿no? Por cada enfermedad se debe señalar su duración.
No podemos dejar una enfermedad o una causal de defunción sin señalar la temporalidad en la cual se está ocurriendo una en relación a la otra. La causa directa es la de menor tiempo de evolución o igual a las causas antecedentes. La causa básica es la que presenta el mayor tiempo de evolución y se registra en el último inciso de la parte 1. Historia clínica versus certificado de función. Este concepto es básicamente para poder hacer una discriminación clara y poder tener los conceptos claros y las ideas bien establecidas y bien marcadas. La historia clínica, nosotros vamos a listar todos los diagnósticos identificados en el paciente, teniendo como finalidad el curar, mejorar o rehabilitar al paciente, tratando, manejando, prescribiendo para cada uno de los diagnósticos que se van encontrando en nuestros pacientes. Esa es la finalidad de la historia clínica y de los diagnósticos que se van a registrar en ella. Parte de la historia clínica es la epicrisis, entonces se ciñe a estos parámetros. Mientras que el certificado de función no tiene esa finalidad. El certificado de función tiene la finalidad de registrar las causas que condujeron a la muerte. Su finalidad es identificar la causa básica de defunción como finalidad máxima del certificado de función. Yo no voy a colocar todos los diagnósticos listados en la historia clínica en el interior de mi certificado de función, ya que en él solamente debo ceñirme a registrar todos aquellos eventos que generan la muerte de mi paciente. Existe, la OMS ha propuesto un decálogo para la certificación y nos listan 10 frases o 10 argumentos que nosotros podemos tener en cuenta al momento de realizar o al momento de elaborar un certificado de defunción. El primero es que se tiene que constatar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. La elaboración de un certificado de defunción es un acto médico y es indelegable. El médico que suscribe el certificado de defunción es el médico que tiene que llenarlo y es el médico que tiene que constatar la defunción. No existe otro profesional que lo tenga que hacer, ¿no? Lo hace el médico y más aún si nosotros nos encontramos en Lima, donde existe personal asistencial médico, es el llamado a hacer el llenado y a certificar las defunciones. En segundo lugar tenemos utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Tenemos que echar mano pues de la historia clínica, del DNI, de la conversación que se tiene con los familiares de la historia clínica. En el caso de que se trate de la realización de un certificado de defunción manual o en papel, se tiene que emplear letra legible, de preferencia utilizando letra imprenta. En cuarto lugar, tenemos que evitar abreviaturas y el uso de siglas que por más que nosotros podamos pensar que están estandarizadas, no necesariamente lo van a estar y más al contrario podríamos generar confusión al momento de que estas siglas sean codificadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que registremos IRA, no se puede malinterpretar entre insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia renal aguda. Y tengamos en cuenta de que a veces o muchas veces en no pocos escenarios el codificador es un personal no médico, es un técnico preparado, sí, capacitado también, pero que no, de repente no va a entender a cabalidad las siglas o abreviaturas que se están utilizando. Entonces, de preferencia, utilizar los términos largos, las palabras completas. Número 5, determinar la secuencia lógica entre las enfermedades que causaron la muerte y registraron los intervalos, y registrar los intervalos. Esto es cierto porque, como ya se ha mencionado, la parte 1 y la parte 2 del certificado de función es la parte estadística más importante en todo este análisis y es a lo que principalmente nos tenemos que abocar. Hoy por hoy ya estamos trabajando con el SINADEF y en el SINADEF con el registro del DNI ya obtenemos todos los datos de ubigeo, los datos de la persona correctamente llenados y solamente nos basta con comparar el físico con lo que se visualiza en pantalla para tener los datos claramente. Son pocos los certificados que estamos haciendo de manera manual. Entonces, al tener esta ayuda, lo que nos conviene o lo que nos aboca principalmente es el registro correcto o mantener la secuencia lógica adecuada entre las enfermedades que causan la muerte. Sexto lugar, anotar una sola causa de defunción por línea. Sería incorrecto que registremos dos enfermedades o dos patologías
dentro de una misma línea o dentro de un mismo inciso de la parte 1 del certificado de función, puesto que eso nos generaría un problema al momento de realizar la codificación, tanto para el que registra el certificado de función, o sea, el médico, y tanto para el personal técnico que realiza el análisis o va a extraer los datos para presentarlos a las autoridades correspondientes. En séptimo lugar, tenemos que anotar las enfermedades y síndromes sin ambigüedades. 8 es evitar las causas mal definidas e imprecisas como única causa o como causa básica de función, ¿no? El clásico ejemplo, el modo de morir, ¿no? Paro cardíaco o paro respiratorio no son causas básicas, no son, están mal definidas, son imprecisas y no nos van a llevar a un buen análisis de la información de mortalidad. 9, seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción. Y número 10, emplear los apartados especiales del certificado de función. Como apartados especiales tenemos, pues, en el caso de muertes neonatales o muertes maternas, se tiene que llenar en los casos que correspondan esos apartados, ¿no? Esos campos que van a estar activos al momento de que se llene el certificado de función y se van registrando los datos, se van a ir activando y tenemos que echar mano y utilizarlos para que podamos mantener una información consistente dentro de nuestro registro. La certificación de la defunción. Según la normativa peruana, tenemos que la certificación de la defunción general es el procedimiento por el cual el médico tratante, el médico que constata la muerte, el médico legista que practica la necropsia, o el médico señalado por el establecimiento de salud donde ocurre el fallecimiento, utiliza el formulario de defunción general y expide el respectivo certificado. Entonces acá ya vamos teniendo otros términos: médico tratante, el médico que constata la muerte, el médico legista que practica la necropsia, o el médico que sea el encargado, según el establecimiento de salud que corresponda, son los llamados a realizar la certificación de la defunción, y esto lo vamos a poder apreciar más adelante en los flujogramas de atención, tanto en los servicios de emergencia, hospitalización, o en el domicilio, según donde ocurra la defunción. La emisión de un certificado de defunción es un acto médico. Cuando ocurre una defunción, salvo las excepciones previstas en la normatividad, y eso está claramente estipulado en la Directiva 216 del Ministerio de Salud, el médico es el único profesional legalmente competente para constatar y certificar la muerte de una persona, utilizando el certificado de defunción en línea mediante el SINADEF o el certificado de defunción en formato papel. En caso no hubiera un médico en alguna localidad, pues pasaría a manos, pues, del profesional de la salud que se encuentre encargado en ese establecimiento en el establecimiento de salud que le corresponda, ¿no? Si no hubiera un personal asistencial, si no hubiera un profesional de la salud, los técnicos serían los encargados de realizar el certificado de defunción. Pero en ningún caso se deja de realizar o se deja de certificar la muerte de una persona. Como caso especial tenemos el procedimiento ante personas no identificadas. En este caso, pues se tiene que llamar al Ministerio Público, ya que ellos son los encargados, los llamados a realizar toda la investigación pertinente en aras de conseguir la identificación de la persona de la cual no se cuentan datos. Por ningún motivo se emite el certificado de defunción hasta que el Ministerio Público no intervenga, ¿no? Y por Ministerio Público entendemos la llamada al fiscal de turno, según la localidad en la que nos encontremos. La emisión del certificado de defunción en un servicio de emergencia. Según la norma actual, tenemos que del ingreso de un paciente a nuestro servicio de emergencia y que ocurre el fallecimiento, se tiene que plantear la siguiente pregunta: si es una muerte por causa externa. Por causa externa tenemos que entender muerte violenta, intento de suicidio, homicidio, algún accidente, sea cual sea, un accidente provocado o un accidente, pues, que tenga algún tipo de interrelación con lo ocurrido a esta persona, ¿no? Si ha sido producto la muerte de una causa externa, corresponde dar parte al Ministerio Público, la llamada al fiscal de turno. Si en caso no ha sido o se logra verificar de que no ha ocurrido por una causa externa, se tiene que plantear la siguiente pregunta: si han pasado más de 24 horas. Si no han pasado más de 24 horas,
se tiene que llamar al médico tratante del paciente. En caso el médico tratante sea un médico del mismo hospital, ese médico es el llamado a emitir el certificado de defunción. Si no existe médico tratante y no han pasado más de 24 horas, de igual manera se tiene que dar parte al Ministerio Público, al fiscal de turno, para que realice o para que ellos emitan el certificado de defunción. Ya verán ellos si por intermedio de la necropsia de ley. Si han pasado más de 24 horas y se ha establecido la causa de muerte, el médico de emergencia es el encargado de certificar. Y si no se logra establecer la causa de muerte y ya han pasado más de 24 horas, corresponde realizar la necropsia clínica y el médico que realiza la necropsia es el encargado de emitir el certificado de defunción. Esto en los casos de un servicio de emergencia. En el caso de que se trate de un servicio de hospitalización y ocurra el fallecimiento ya encontrándose el paciente o el occiso, pues ya en el servicio de hospitalización, de igual manera nos planteamos la pregunta de si ha sido la muerte causada por un acto externo, ¿no? Violencia o lo ya mencionado. Si esto es así, pues se da parte al Ministerio Público. Si se logra establecer el diagnóstico causa de muerte, se tiene que dar parte al médico tratante. Y aquí radica bastante, o la norma habla bastante del médico tratante, ya que se supone que es la persona que conoce al paciente y que no necesariamente de repente se encuentra en el establecimiento de salud. Y se le tiene que dar parte a esa persona, a ese médico, para que él sea el encargado de emitir el certificado de defunción. Ahora, también contempla el escenario en que no se encuentre, que no contemos con el médico tratante, que es la mayoría de los casos. Y en caso ocurra esto, el médico de guardia es el que certifica y en su defecto el médico de turno que se encuentre elaborando en el servicio. ¿Qué hacer en el caso de las muertes en domicilio? De igual manera, si a la ocurrencia del fallecimiento y se determina que la muerte ha ocurrido por una causa externa, se tiene que dar aviso al Ministerio Público. Si se determina que no ha sido así, y acá surge una pregunta, digamos, nueva, ¿no? Si ha sido dado de alta el paciente hace menos de 48 horas, si esto ocurre así, se procede como una muerte hospitalaria. Si no es así, se tiene que dar parte al médico tratante. Si tiene médico tratante, es él quien certifica. Y si no tiene médico tratante, que es la mayoría de casos lo que ocurre, el médico del establecimiento de salud de la jurisdicción es el encargado de realizar la certificación de la defunción. Bajo ningún motivo, bajo ningún concepto, se cobra por la emisión del certificado de defunción. Y si ocurre en un domicilio, es el médico del primer nivel de atención, el médico del establecimiento de salud de la jurisdicción. Para eso existe un mapa de adscripción, es el que se encarga de realizar la emisión del certificado de defunción. Bien, ¿a raíz de qué análisis es que nos llevamos la sorpresa de que no estábamos de pronto codificando bien o señalando adecuadamente las causas de defunción o listándolas de repente en un orden no correcto? Cuando se realiza el análisis de causas de mortalidad en el Hospital Santa Rosa, se verificó la data de enero a julio del 2020, la data exportada de la base de datos de defunciones del SINADEF, filtrado solamente para las muertes ocurridas en el Hospital Santa Rosa, y se pudo verificar que, por ejemplo, en la causa 4 teníamos neumonía no especificada. En 9 casos, de enero a julio, se ha registrado como causa básica de muerte, es decir, listada en el último lugar de la parte primera del certificado de defunción, la neumonía no especificada. De pronto, se podría ser un poco más específico y señalarla como neumonía bacteriana, como ocurre en el caso listado en el número 5, o neumonía debida a otros virus listada en el número 9, ¿no? Otras septicemias especificadas. También es una causa bastante inespecífica porque la septicemia va a ser producto de algo. No ocurre, pues, sin tener una causa de fondo. La septicemia siempre va a ser producto a una enfermedad de fondo o debida a alguna patología. No puede ser la causa básica, porque yo no podría, o la gestión no podría, implementar un programa para prevenir básicamente la septicemia como causa básica de muerte. Y no solamente la tenemos en el lugar 6, la tenemos también en el lugar 8 como septicemia no especificada.
Encefalopatía no especificada, de igual manera, es bastante inespecífico, no nos dice nada, no nos dice nada, a no ser que... Y tenemos 3 casos de este registro, de esta codificación. Insuficiencia respiratoria tampoco nos la listan, como en 3 casos también, tampoco la listan como insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria crónica. Y de igual manera, la insuficiencia respiratoria también tendría una causa de fondo, una causa subyacente, que es la que la está generando, ¿no? Que es la que la motiva. Infección de vías urinarias, igual, pues no nos dan ninguna otra especificación. En la causa 17 sí es un buen ejemplo, tumor maligno de la mama, bueno, parte no especificada, pero sí nos están dando el dato de que la persona está con un cáncer y que además me dan la región anatómica a la cual presenta este problema nosológico. Solo para mencionarles que las 3 primeras causas en lo que va de enero a julio del 2020 han sido catalogadas como COVID-19, ¿no? Bajo la codificación del U071, con el virus identificado, es decir, con prueba rápida o con confirmación por hisopado, B972, que fue una de las primeras codificaciones que nos entregó el Ministerio de Salud para realizar o para emitir los certificados de función, y el U072 cuando teníamos un paciente que tenía todos los criterios epidemiológicos para catalogarlo como COVID positivo, pero que no teníamos el resultado al momento de realizar el certificado de función. ¿Qué más encontramos en la base de datos de defunciones del SINADEF? Encontramos que no se estaban registrando todos los CIE-10, pero sí se registraba la descripción del CIE-10, sí se registraba la descripción de la enfermedad. Esto, como ustedes comprenderán, pues genera múltiples atrasos, múltiples problemas al momento de realizar el análisis de la información, porque lo más estándar sería manejarlo por intermedio de una codificación universal, de una codificación estándar que todos podamos entender y que todos podamos comparar. Por ejemplo, yo acá tengo insuficiencia respiratoria aguda, también tengo insuficiencia respiratoria así solita, ¿no? Insuficiencia respiratoria crónica, que no le están poniendo ningún tipo de codificación, no le están dando ningún tipo de dato estándar para poder compararme con otros hospitales de pronto, ¿no? Esto, como les repito, es de la base de datos del SINADEF de certificados de función emitidos en el Hospital Santa Rosa. Un ejemplo de cómo estamos registrando los certificados de defunción aquí en el hospital. Esto es extraído pues, de un certificado de función de acá del Hospital Santa Rosa, de un fallecimiento del 5 de julio de este año en el Hospital de Apoyo Santa Rosa. Y tenemos que nos registran como único diagnóstico, como única causa de fallecimiento, el inciso A, la causa A de la parte 1 del certificado de función, y lo registran, lo codifican como U072. U072, como sabemos, es COVID-19, virus no identificado. Sin embargo, en la descripción pasamos a colocarle neumonía grave por COVID-19 probable, lo cual no corresponde. Es más, de pronto la causa directa de defunción no ha sido la neumonía grave, sino una insuficiencia respiratoria que le ha llevado a la muerte a este paciente. Entonces faltaría completar más datos. Siempre es muy arriesgado consignar o catalogar solamente un diagnóstico en la parte 1 del certificado de función. Como ejemplo 2, de igual manera, en el Hospital Santa Rosa del 15 de junio, tenemos que se registra solamente un diagnóstico, el B972, y se le registra como infección por coronavirus COVID-19. Un ejemplo 3, igual del Hospital Santa Rosa, 23 de julio. Acá sí ya tenemos más información. Tenemos el registro del R572, shock séptico, J96, insuficiencia respiratoria aguda, y B342, neumonía por coronavirus. Si seguimos lo establecido o la finalidad para la cual ha sido diseñado el certificado de función, tendríamos que pensar que el shock séptico ha sido producto de la insuficiencia respiratoria aguda y que la insuficiencia respiratoria aguda ha sido producto de la neumonía por coronavirus. Lo cual no creo que no todos estemos de acuerdo en que este sea el mejor ordenamiento lógico para registrar las enfermedades en el caso de este paciente, ¿no? 4 de junio de este año, el Hospital Santa Rosa. Causa directa, causa inmediata que produce la muerte, síndrome de dificultad respiratoria. Como causa antecedente tenemos neumonía típica.
también antecedente COVID-19, y como causa básica de fallecimiento, diabetes mellitus tipo 2. Creo que acá el ordenamiento sí salta a la vista que no corresponde, ¿no? Porque el distrés respiratorio, producto de la neumonía atípica, sí, ok, sí es lógico pensar que eso ocurra, pero la neumonía atípica, producto del COVID-19, también, pero que el COVID-19 sea producto de la diabetes mellitus tipo 2 o que la diabetes mellitus tipo 2 sea la desencadenante de todos los eventos adversos que conducen a la muerte de esta persona, creo que es ilógico pensarlo así. En todo caso, la diabetes mellitus tipo 2 corresponde que se registre en la parte 2 del certificado de función como una comorbilidad que, si bien es cierto, sí aporta un deterioro en la inmunidad del paciente, no produce directamente la muerte. Recordemos que en el certificado de función no se listan los diagnósticos encontrados al paciente, sino es que se registra la secuencia lógica que desencadena la muerte del paciente, colocando en último lugar la causa básica de muerte. Como causa básica de muerte, yo sí puedo tener diabetes mellitus tipo 2, porque es la que, como acción de salud pública, yo tengo que realizar la intervención para evitar que desencadene todos los demás hechos subsecuentes y generen la muerte de una persona. Sí es importante tener el registro de diabetes mellitus tipo 2, pero no en el caso presentado aquí como ejemplo 4. Ejemplo 5 del 13 de julio del Santa Rosa. Insuficiencia respiratoria aguda, choque séptico, neumonía por COVID y meningoencefalitis por COVID-19. Igual, basándonos en el mismo ejercicio lógico, tendríamos que pensar que la insuficiencia respiratoria aguda fue producto del choque séptico y este de la neumonía y este de la meningoencefalitis por COVID-19. Ese ordenamiento no es del todo claro. De pronto, el choque séptico debería estar en la causa A como causa inmediata, como causa directa que desencadena la muerte, producto de pronto de la neumonía por COVID, que a todas luces se ve acá que el principal problema que puede haber tenido este paciente es lo séptico que ha podido estar. Un ejemplo más. En este caso estamos comparando en la parte inferior lo registrado en la epicrisis y su correspondencia en el certificado de función de un paciente X. En este caso, el certificado de función han listado como choque séptico, shock séptico, falla orgánica múltiple, utilizando siglas. Como causa B, están colocando insuficiencia respiratoria aguda, producida por peritonitis, producida por perforación intestinal. Pero la perforación intestinal no puede ser la causa básica de muerte, puesto que la perforación intestinal es producto de algo. O sea, no se le ha perforado el intestino de la nada, sino que ha tenido que tener una causa que origina que el intestino sufra una perforación y eso desencadene una peritonitis. Y eso desencadene el choque séptico. La insuficiencia respiratoria de pronto, si bien es cierto, sí ha estado participando, pero no ha tenido el papel como causa lógica dentro de la consecuencia de enfermedades que desencadenan la muerte. Ahora, ¿qué se registra en la epicrisis? En la epicrisis, como ya hablamos, es parte de la historia clínica. Al ser parte de la historia clínica, nos corresponde registrar o listar todos los diagnósticos que ha tenido mi paciente. No tengo un orden lógico, no sigo una secuencia de causalidad de función en las epicrisis. Entonces yo listo los diagnósticos de ingreso y los diagnósticos de egreso que ha tenido el paciente. En el ingreso tengo shock séptico, punto de partida abdominal, IRA tipo 1, y como egreso me han colocado shock séptico, punto de partida abdominal, postoperatorio parece, y falla orgánica múltiple. Por esta razón es que el análisis de mortalidad no se realiza de las epicrisis, no se realiza de la historia clínica. El análisis de mortalidad en muchos de los estados en el mundo se realiza en función de la información consignada en los certificados de función y la base de datos que de ella se obtiene. Ahora, hasta acá nos quedamos con la duda de a qué se produjo la perforación intestinal, pero si nos vamos a revisar la anamnesis o la parte anterior o la parte superior de esta epicrisis, vemos que en el relato tenemos dolor abdominal, más vómitos, más hipotonía. Paciente ingresa por emergencia por abdomen agudo quirúrgico por NM de colon, perforado. Paciente con shock séptico, punto de partida abdominal, pasa a UCI en el posoperatorio inmediato para manejo. Entonces acá
ya la cosa está más clara, ¿no? El certificado de función tuvo que haber sido llenado con causa básica de muerte NM de colon, que produce perforación hacia arriba, ¿no? NM de colon, que produce perforación intestinal, que produce peritonitis, que produce shock séptico. En ese orden lógico de ideas, yo tengo al NM de colon como causa básica de defunción y como enfermedad a la cual yo tengo que prevenir me lleve a la muerte a mis pacientes o me lleve a la muerte a mi población. Esa es la razón de ser del certificado de defunción, poder obtener lo más acertadamente posible la enfermedad de fondo que mata a mi población. No tiene otra razón de ser la parte estadística o la parte primera y parte segunda del certificado de función. La parte segunda nos va a ayudar a identificar estas personas que mueren con esos diagnósticos, qué comorbilidades han tenido, que han podido sumar o que han podido acompañar a esta patología primaria o esta causa básica de muerte en desencadenar el ulterior fin de esta persona. Bien, en esta parte para ver algunos ejemplos de cómo se debe llenar un certificado de función. Tenemos pues un hombre de 62 años con historia de diabetes mellitus tipo 2, muere tras una hemorragia cerebral. 2 días antes de su fallecimiento es diagnosticado de hipertensión arterial secundaria y un mes antes presentó una pielonefritis crónica de naturaleza infecciosa que desarrolló debido a una hipertrofia prostática benigna que padecía desde un año antes. Entonces acá tenemos que la persona tenía diabetes mellitus tipo 2 y que ha muerto tras una hemorragia cerebral. Sin embargo, la causalidad de ambas no está determinada y no es un evento lógico de que sea registrado de esa manera. Es por esa razón que la hemorragia cerebral sí se coloca como causa directa, como causa inmediata que lleva a la muerte a la persona, pero la diabetes mellitus tipo 2 se consigna dentro de la parte 2 del certificado de función. Y siempre que tengamos información y podamos echar mano de la información que está registrada en la historia clínica, tenemos la obligación, como profesionales de la salud, de registrarla o de volcarla en el certificado de función. Entonces, el ordenamiento lógico en este ejemplo sería la hemorragia cerebral, que fue producto de la hipertensión arterial secundaria, a la pielonefritis crónica debido a infección, a la hipertrofia benigna de próstata. Existe una secuencia lógica, un ordenamiento de ideas tal que me produce, que me permite identificar cuál ha sido la causa básica de función y cuál es la causa que va a sumar a mi estadística de mortalidad. Recordemos que por cada fallecido yo tengo que tener una causa básica de muerte. Tengo 100 fallecidos, tengo que tener 100 causas básicas de muerte, 100 enfermedades a las cuales yo tengo que abocarme en la parte de salud pública a tratar de prevenirlas, a tratar de mitigarlas, a tratar de compensarlas para que no desencadenen todos los eventos adversos que conducen a la muerte. Hombre de 56 años de edad muere con síntomas de insuficiencia respiratoria debido a un absceso pulmonar diagnosticado 5 días antes de morir. 2 semanas antes, el paciente presentó una neumonía lobar en el pulmón izquierdo. Los cultivos no identificaron el agente etiológico de la neumonía, no tenía antecedentes de enfermedades persistentes. Acá algo importante, siempre que se trabaje con el certificado de función, tratar de buscar la etiología o el lugar de ocurrencia de la enfermedad. No puede, si se tiene el dato de algún cultivo, si se tiene algún dato extra que nos puede ayudar, el CIE-10 es bastante rico y sí identifica muchas de las etiologías, muchas de las causalidades. Y si se tiene el dato, pues es mejor recogerlo a ignorarlo y no consignarlo. En este caso, el certificado de función quedaría registrado de la siguiente manera: absceso pulmonar como causa directa y como causa básica de muerte, neumonía lobar izquierda. A la mano, al lado derecho, en la columna derecha, sí registrar lo que son el intervalo aproximado entre comienzo de uno y otro, teniendo como finalidad, ¿no?, la muerte, ¿no? Desde la muerte a 5 días el absceso pulmonar, a la muerte, a la neumonía lobar, 14 días, según el ejemplo. En el caso de causas externas, vemos el siguiente ejemplo: fallecimiento de un hombre con traumatismo torácico y consecuente perforación en la región precordial por proyectil de arma de fuego, fallece aproximadamente 2 horas después del evento. Acá hay que tener como regla clara de que en todas las causas externas, en todos los certificados de función que se llenen con causa externa,
la causa básica tiene que ser el mecanismo o justamente la causa externa que produce la muerte. En este caso, el proyectil de arma de fuego, que desencadena una perforación cardíaca que genera el choque hipovolémico, haciendo la secuencia de abajo hacia arriba, ¿no? Siempre en lo que significa o en lo que en materia de causas externas, siempre se tiene que registrar como causa básica esa causa externa que desencadena todos los eventos patológicos. Justamente es parte de la definición de causa básica de muerte. Bien, eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy como parte del llenado del certificado de función. Quedamos atentos a las preguntas que hubieran lugar. Vía el chat, por favor. O me avisan para en todo caso abrir los micros. A ver, la doctora Cancino pregunta el rol de la Oficina de Epidemiología en el registro de estos certificados o en el manejo de la información que se deriva de ellos. Bueno, el procesamiento de la información sí es responsabilidad de la Oficina de Estadística e Informática, sí pues en los fines epidemiológicos sí, la base de datos se traslada, tengo entendido, a la Oficina de Epidemiología para que realicen el seguimiento y monitoreo de todas aquellas enfermedades que meritúen pues un seguimiento o una vigilancia estricta por parte de esa oficina, ¿no? Pero la información desde el Ministerio de Salud es manejada, la del certificado de función, la del SINADEF propiamente, por la Oficina de Tecnología de la Información, y hace su correspondencia también pues en el nivel local, ¿no? En nuestro nivel, ¿no? Que venimos a hacer las instituciones prestadoras de servicios por intermedio de estadística informática, ¿no? Buena pregunta del doctor Echevarría. Mi pregunta es sobre los pacientes que fallecen en su domicilio. ¿Es obligación de nosotros realizar el certificado como hospital, sabiendo que el paciente acude a sus controles rutinarios? Es obligación del médico tratante. Si el paciente tiene un médico tratante que según la normatividad vigente, la norma de historias clínicas, es aquel que le prescribe el último tratamiento, que le prescribe pues, su manejo rutinario, sería el encargado de realizar el certificado de función. En caso no se encuentre al médico tratante o no se le llegue a ubicar o no esté de turno, pues le corresponde a la IPRES de la jurisdicción, en este caso a la posta del primer nivel, a la que esté adscrito el domicilio o la persona, el occiso en este caso, sería el encargado de realizar o de el estar facultado para la certificación.
A ver, el doctor pregunta igual, pero ¿cómo acudimos a su domicilio para certificar ya que estamos en horas de trabajo? Bueno, eso ya es un manejo interno que tenga que realizar el establecimiento de salud, en este caso el hospital, para poder certificar el deceso de una persona, ¿no? Ya que es obligación del médico tratante y eso está en la normativa actual. De pronto, el tema con recursos humanos sería manejar bien o realizar la coordinación para que eso se cuente pues como horas de trabajo, ¿no? De pronto como visita domiciliaria para que se pueda realizar y emitir el certificado de función, ya que la norma faculta a que sea el médico tratante el que certifique la defunción de un paciente que fallece en domicilio. Preguntan también, en caso de fallecimiento en zona rural, donde no hay cobertura de internet, ¿quién es el responsable de proveer los formatos en físico? La Dirección Regional de Salud es la encargada de proveer a los establecimientos de salud de primer nivel los certificados de defunción. Y en caso en la zona rural no exista un médico, pues los que le corresponde realizarlo es al personal de salud, al profesional de salud que se encuentre en el establecimiento de salud. Si no se encontrara un profesional, tendría que realizarlo el técnico. El doctor Renato Sansoni pregunta, pero ¿y si la causa que originó la muerte es diferente a la que era producto de su evaluación en el hospital? Se tiene que dar parte al Ministerio Público, porque no se tiene la identificación de la muerte y no se sabe, o sea, lo que tenemos que tener bastante cuidado es a la emisión sin conocimiento de la causa de defunción. Si se detecta o si se nota que existe algún tipo de violencia o de algún acto extraño, pues lo más recomendable es dar parte al Ministerio Público para que ellos se encarguen y ellos, por intermedio y por las facultades que tienen conferidas ellos, pues puedan practicarle la necropsia a estos pacientes o ya en el establecimiento del Ministerio Público se encarguen de realizarle la emisión del certificado de función, ¿no? Ahí sí ya que se exonera, se libera de responsabilidad al médico tratante. ¿Alguna otra pregunta, doctores? El doctor Carlos Carrasco pregunta, porcentaje de error en el hospital en la expedición del certificado, ¿qué servicios incurren en errores? Sí se ha realizado la identificación y se ha presentado pues al equipo de gestión principalmente dónde están ocurriendo los errores, al menos en la información manejada para el año 2020, y sin temor a equivocarme, pues fue el servicio de emergencia, dado que estábamos en medio de la pandemia para este año y que teníamos muchos profesionales de pronto que no han sido capacitados del todo, ¿no? Profesionales nuevos que no han estado, eh, ni siquiera han tenido acceso al módulo del SINADEF, no tenían los usuarios creados, se ha ido creando sobre el camino, y son errores que se tienen que subsanar, y justamente esa es la razón de esta capacitación, ¿no? No tratar de identificar aquellas personas que se han equivocado, pero sí tratar de agruparlos a todos y poder brindarles algún tipo de orientación. Yo sé y entiendo que la capacitación de repente queda corta porque es un tema bastante extenso, son capítulos en el CIE10, en el volumen 2, existe normatividad peruana al respecto de este tema, la OMS, la Organización Panamericana también tienen bastante que hablar, reglas para la codificación adecuada en el certificado de función, y es imposible que en una hora por un tema pedagógico no podamos avanzar más, ¿no? Pero la idea es que tomemos conciencia, nos sensibilicemos y en la medida de lo posible registremos mejor nuestro certificado de función y tengamos en claro que la razón del certificado es generar una secuencia lógica causal de la defunción, colocando en último lugar la causa básica. Preguntan también, en caso de adultos mayores que mueren en domicilio, ¿cómo sería?
Adultos mayores igual, se trata como cualquier otra persona que fallecen en domicilio. Si no tienen médico tratante, el encargado o el llamado es el médico del establecimiento de salud de la jurisdicción, que es el que se tiene que encargar de apersonarse al domicilio y realizar la emisión o la certificación de la defunción. Ahora, como ya se ha mencionado, si él encuentra de que no hay una causa clara o no hay nada pues que pueda correlacionarse al fallecimiento de esta persona, que no tenga atenciones anteriores o que no haya tenido mayor morbilidad, pues da parte al Ministerio Público para que ellos se encarguen. Preguntan también, buenas tardes, cuando colocó en su ejemplo absceso pulmonar, ¿no pudo también colocarse sepsis pulmonar o insuficiencia respiratoria? Le escribe la doctora Regina Gómez. Sí, doctora, el tema del absceso pulmonar sí lo estamos colocando, pero lo colocamos como causa directa. La causa directa de pronto sí podríamos manejarla, pero más no la causa básica, ¿no? La enfermedad de fondo. En la causa básica es en donde tenemos que tratar de ser más precisos en cuanto a la codificación y el registro. La doctora pregunta, buenas tardes, celular de contacto, doctor, para alguna orientación. Claro, les dejo mi número, no hay ningún problema. El doctor Aldo Renato pregunta, suponer un paciente se trataba en un establecimiento con patología conocida, pero yo no asistía a su evaluación. ¿Es obligación del médico tratante hasta cuánto tiempo luego de haber visto al paciente? ¿Existe una pena por no acudir a realizar ese certificado? No, doctor, no existe una pena, ya que la normatividad actual, ¿no? La directiva administrativa que regula este tema, que es a propuesta del MINSA y que todos nos debemos pues a nuestro ente rector, contempla el hecho de que el médico tratante no se encuentre, de que no lo encontremos o que no esté de turno, que no esté a la mano, y le faculta al médico del primer nivel, al médico del establecimiento de salud de la jurisdicción, del domicilio de ese paciente, a que le realice el certificado de función. Y bien claro está detallado que para realizar el certificado de función se tiene que basar en la entrevista que se realice al familiar, en recetas o en algún otro documento que pueda contar el paciente para poder esclarecer la condición o la patología que lo ha llevado a la muerte. No es una obligación, sería lo ideal, dado que conoce y dado que nos va a generar un mejor registro y un mejor análisis causal de defunción, pero si no se pueda dar o si no sea el caso, porque ya ha pasado bastante tiempo y no ha tenido ninguna evaluación de por medio, lo tendría que realizar pues el establecimiento de primer nivel, ¿no? Que es el llamado, ¿no? Muy bien, si no tenemos más preguntas, muchas gracias, yo les agradezco por su atención. El día viernes vamos a estar de repente con otro grupo, con otros servicios dentro del hospital, tratando este